¿Cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a seguir haciendo los ejercicios de la guía 7. En este caso nos vamos a tocar con el ejercicio 9, ¿sí? Que nos pide lo siguiente: hallar para las siguientes funciones el dominio, los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento, ¿sí? Los puntos críticos si los hubiera, ¿sí? Tenemos encontrar las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y oblicuas si las hubiera, y después tenemos los intervalos de concavidad positiva o concavidad, convexidad o concavidad negativa y los puntos de inflexión. Y después con esto hacer un gráfico aproximado de la función, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a empezar con una función. Yo voy a hacer dos casos nada más para que se entienda la mecánica, ¿sí? En este caso, la primera función que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Acá vamos a tomar la de g de x que nos va a quedar x sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, primera cuestión. Para definir el dominio de la función, fíjense que acá tenemos una división, o sea que por todo lo que dividamos tiene que ser distinto de 0, o sea que x al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Acá en este caso sumo uno de los dos lados para poder sacar este menos 1 acá, o sea que x al cuadrado tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Acá en este caso aplico raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado. Raíz cuadrada de un x al cuadrado me queda módulo, ¿sí? Módulo de x tiene que ser distinto de 1 y acá se abre en 2. En el valor positivo, o sea x distinto de 1, y en el valor negativo donde x tiene que ser distinto de menos 1. Entonces cuando vamos al dominio, ¿sí? Que en el dominio nos queda entre 1 y menos 1, van a ser todos los números desde menos infinito a menos 1 sin incluir, o sea, todos estos números desde acá. Luego tenemos desde menos 1 hasta 1 sin incluir, y finalmente desde 1 hasta más infinito sin incluir. Entonces, en este caso, ¿sí? El dominio de la función, dominio de f, nos va a quedar como esta intersección de conjunto que vemos acá, de menos infinito a menos 1, de unión de 1 más menos 1 más 1, y luego de más 1 hasta más infinito. ¿Sí? Ese sería el dominio de la función, para tenerlo presente. Luego lo que vamos a hacer es encontrar los intervalos de crecimiento. Entonces para eso tenemos que encontrar f'. Y f', como esto es una división, hacemos la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, o sea, esto va a ser x al cuadrado menos 1, 1 por x al cuadrado menos 1, menos x por 2x, todo esto sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar x al cuadrado menos 2x al cuadrado, nos queda menos x al cuadrado menos 1, ¿sí? 1 por menos 1, acá nos queda menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado. El dominio de la función derivada, por lo que vimos recién, ¿sí? Va a ser de vuelta todos los reales menos el menos 1, 1, al igual que la función original. Entonces, en este caso, ¿sí? Para encontrar los intervalos de crecimiento, la idea es tratar de buscar aquellos valores donde f' sea, por ejemplo, mayor a 1, menor a 1, etc. O sea, para encontrar todos los intervalos, ¿sí? De crecimiento y los puntos de inflexión. Entonces, acá la idea, ¿sí? Primero lo más fácil va a ser sacar aquellos valores donde esto es igual a 0. Yo, para sacar esta multiplicación, ¿sí? Multiplico por por el denominador acá, que sería x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? En ambos lados. Esto va a sacar esto para este lado, esto se va a hacer 0, entonces nos va a quedar como menos x al cuadrado menos 1, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces sumo uno de los dos lados, ¿sí? Sumo uno para acá, sumo uno para acá, lo cual me va a quedar, esto se me va con esto, menos, esto me va a quedar menos x al cuadrado, esto es igual a 1, y en este caso me estaría dando que x al cuadrado es igual a menos 1, lo cual no tiene solución, ¿sí? Esto no existe. Entonces no existe ningún punto cuya derivada sea 0, con lo cual nos da la otra opción de que o la derivada sea mayor que 0 o sea menor que 0. Vamos a probar primero si la derivada es mayor que 0, ¿sí? Entonces, para que sea mayor que 0 tenemos que tener o que el numerador sea mayor que 0 y el denominador sea mayor que 0, o por otro lado, ¿sí? Esto. Pero para hacerlo más fácil, la idea sería tratar de probar la función derivada en distintos intervalos. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener x, el valor de la derivada f y f. Vamos a hacerlo más sencillo, ¿ok? Entonces, ya es que vimos que no tenemos puntos críticos, tenemos
por lo menos con la de que cumplan derivada 0, ¿sí? Entonces tenemos menos infinito a 1, a menos 1, disculpen. Después tenemos de menos 1 a más 1 y después tenemos de 1 a más infinito. ¿Ok? Entonces acá, de menos infinito a menos 1, este término siempre es positivo. Agarramos un término acá, este término siempre nos va a dar negativo, o sea, negativo sobre positivo nos da negativo, con lo cual la función acá decrece. En este caso, este término nos da siempre, en el menos 1, 1. Este término nos da siempre positivo. Supongo que si elegimos 0, 0 al cuadrado, o sea, esto es 0, menos 1 es negativo, ¿sí? Inclusive si elegimos el 0,5, lo que ustedes quieran, da negativo, o sea que esto en este caso está dando negativo también. Con lo cual, ¿sí? Esto decrece. Entonces, si ustedes observan acá, fíjense, el término numerador siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque menos x al cuadrado menos 1 menor a 0, perdón. Si despejamos, menos x al cuadrado menor a 1, sumo 1 de los dos lados. Y después divido por menos 1 a ambos lados, cambio el sentido de la desigualdad y esto me queda que x al cuadrado es mayor a menos 1. Eso quiere decir que, como esto se cumple para todos los reales, y todos los reales abarca acá, quiere decir que la función en este sentido siempre va a ser decreciente, ¿sí? Siempre vamos a tener valores donde decrezca. Entonces, en este sentido, ¿sí? Nosotros, o sea, de la derivada que nosotros acabamos de sacar, entonces la función siempre es decreciente, ¿sí? El intervalo de decrecimiento va a ser todo el dominio de f, ¿sí? O sea, la unión de estos tres conjuntos que ustedes ven acá, ¿sí? O sea, el intervalo de crecimiento va a ser de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 1, unión de 1 a más infinito. El intervalo de crecimiento es vacío porque no tenemos, y también los puntos críticos que acabamos de calcular, ¿sí? Vamos a ver ahora si hay asíntotas verticales. ¿Sí? La idea sería probar. ¿Sí? En este caso nosotros los números candidatos que tenemos son efectivamente el menos 1 y 1 porque son los puntos que no están en el dominio. Entonces vamos a calcular primero límite de x tendiendo a menos 1 por derecha, por izquierda, disculpen, de f, que esto va a ser límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda, de x sobre x al cuadrado menos 1. Si reemplazamos, esto nos va a quedar menos 1 sobre menos 1 al cuadrado, ¿sí? Que es 1. 1 menos 1 es algo que tiende a 0, con lo cual esto va a ser algo que tiende a ser menos infinito, ¿sí? Con lo cual existe asíntota vertical en x igual a menos 1. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si probamos del otro lado, si probamos por 1 por derecha, pasaría lo mismo. Vamos a ver si existe menos 1. Vamos a ver si existe en 1. Límite de x tendiendo a 1 por derecha o por izquierda de 1, esto sería de x sobre x cuadrado menos 1. Esto nos va a dar 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Vuelve a ser 1 sobre algo que tiende a ser 0, con lo cual esto tiende a ser más infinito. Con lo cual existe asíntota vertical en x igual a 1 también. ¿Sí? Ahora tenemos que probar las otras. Ahora tenemos que probar si existen asíntotas horizontales. Entonces vamos a calcular límite de x tendiendo a más infinito de f. Esto va a ser límite de x tendiendo a más infinito de x sobre x al cuadrado menos 1. Acá vamos a dividir todos los términos por el x de mayor grado. O sea, vamos a dividir por x al cuadrado y todo esto por x al cuadrado. Entonces en este caso esto nos va a quedar, ¿sí? Como límite de x tendiendo a más infinito de 1 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Esto lo que va a pasar es que esto va a tender a ser 0, esto va a tender a ser 0 porque es 1 sobre algo que tiende a ser infinito, con lo cual tenemos 0 sobre 1 menos algo que es 0 y esto nos da 0 sobre 1 que nos da 0. Entonces existe asíntota horizontal para el límite de x tendiendo a más infinito de f en y igual a 0, que es la función constante que vale y igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver lo mismo por el límite de x tendiendo a menos infinito. La cuenta algebraica es la misma acá, o sea, vamos a tener 1 sobre x, o sea, repito todos estos pasos, sobre 1 menos 1 sobre x al cuadrado, vuelvo a tener 0 sobre 1 menos algo que tiende a 0, cual tiende a ser 0 sobre 1, que es 0. Entonces vuelvo a insistir que existe asíntota horizontal en x igual a 0. Si existen asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces no van a existir, ¿sí? Esto para límite de x tendiendo a menos infinito de f. ¿Sí? Me lo puse al revés, pero para que se entienda la idea.
La idea acá es que si existen las asíntotas horizontales no va a existir la asíntota oblicua, con lo cual no la consideramos en este caso. Sí, o sea, se puede calcular, pero es lo que vamos a tener en este caso. Ahora para calcular los intervalos de los conjuntos de positividad y negatividad, fíjense lo siguiente. En este caso nosotros hemos dicho que la derivada nos iba a quedar como menos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada nos va a quedar la primera derivada, que nos va a quedar menos 2x por la segunda sin derivar, x al cuadrado menos 1 al cuadrado menos. Esto se puede pensar como menos 1 por x al cuadrado más 1 por esta derivada, que va a ser, acá arregla la cadena, pongo 2 por x al cuadrado menos 1 a la 1 por la derivada de dentro, que va a quedar 2x. Fíjense cómo está quedando toda la ecuación. Sobre lo que está abajo, al cuadrado. Al cuadrado del cuadrado es a la cuarta. ¿Ok? Entonces, vamos a acomodar un poquito estos términos. Esto nos va a quedar como, ¿sí? Menos 2x por, vamos a hacer así. Esto sería x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. ¿Sí? Menos menos es más. Acá tenemos 2 por 2, 4x. ¿Sí? Y en este caso sería 4x por x al cuadrado. Esto sería x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces acá tenemos, disculpen, acá tenemos x más 1, x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1, o sea, esto va a quedar x a la cuarta menos 1. ¿Ok? Diferencia de cuadrados. Sobre x al cuadrado menos 1, todo esto a la cuarta. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Fíjense, f' nos va a quedar menos 2x a la 5, ¿sí? Más 4x al cubo menos 2x más 4x a la 5, ¿sí? Menos 4x, todo esto sobre x al cuadrado menos 1, todo esto a la cuarta. Lo cual en este caso, si acomodamos un poquito, esto nos va a quedar como 2x a la 5 más 4x al cubo menos 6x, todo esto sobre x al cuadrado menos 1, todo esto a la cuarta. Entonces, para que sea cóncava positiva, ¿sí? La segunda derivada tiene que ser mayor que 0. Entonces, para que esto sea mayor que 0, ¿sí? Tenemos que tener que toda esta ecuación sea mayor que 0. Denominador siempre mayor que 0, así que tenemos que asegurarnos que el numerador lo sea. 2x a la 5 más 4x al cubo menos 6x tiene que ser mayor que 0. Saco factor común x por 2x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 6 es mayor a 0, ¿sí? Con lo cual acá tengo o que x es mayor a 0 o todo esto, que 2x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 6 es mayor a 0. Acá lo que se puede hacer es una sustitución, ¿sí? Vamos a tomar z, que va a ser x al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como 2x al cuadrado, 2z perdón, al cuadrado más 4z menos 6 mayor que 0. Saco factor común 2, esto me queda z al cuadrado más 2z menos 3 mayor que 0. Entonces vamos a buscar las raíces, nos queda menos 2 más menos b cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 por menos 3 sobre 2 por 1, esto nos va a quedar menos 2 más menos 4 por 3 es 12, menos por menos es más, 4 más 12 es 16, raíz de 16 es 4 sobre 2. Esto nos va a quedar por un lado, menos 2 más 4 es 2, sobre 2 es 1, menos 2 menos 4 es menos 6, sobre 2 es menos 3. Entonces esto nos va a quedar como z va a ser por un lado 1 y z va a ser menos 3. ¿Qué pasa? Como z habíamos dicho que era x al cuadrado, ¿sí? Podemos decir x al cuadrado vale 1 o x al cuadrado vale menos 3. Obviamente esta solución no es posible porque es un número al cuadrado negativo. Y esta nos da que x puede ser más o menos 1. Entonces, cuando es mayor que 0, o sea, si factorizamos esta expresión, ¿cómo nos queda? Acá me adelanté un poquito, ¿sí? Porque hubo algo mal en lo que hicimos recién con el tema del z. Esto nos da z menos 1 por z más 3. Z es x al cuadrado, entonces queda x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 3. Si factorizamos todo, nos queda x por x más 1 por x menos 1 por x al cuadrado más 3 mayor que 0. Obviamente que esto en los reales no se puede factorizar, así que esto va a ser siempre mayor que 0, con lo cual el signo depende de esto. Entonces, para que sea mayor que 0, el signo de todos tiene que ser igual. O por lo menos tiene que ser positivo, 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 o sea, más por más es más. Tiene que ser negativo, 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 lo cual esto es más. Es negativo, negativo, positivo, lo cual esto es más. Positivo, negativo, positivo, esto va a dar menos, así que positivo, negativo, negativo, esto va a dar más.
y esto va a dar negativo, positivo, negativo, lo cual va a dar más también. Entonces son los tres casos que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener por un lado, ¿sí? Vamos a ver el primer caso, el segundo caso, el tercer caso y el cuarto caso. ¿Sí? Entonces en este sentido, ¿sí? Lo podemos pensar así. O de última podemos pensar cuáles son, para hacerlo más fácil, cuáles son aquellos que hacen que toda esta multiplicación sea igual a 0 y ir probando en los distintos intervalos. Entonces, x por x más 1 por x menos 1 por x al cuadrado más 3 es igual a 0. Acá en este no tengo ningún número real, así que se va. Esto va a ser 0, menos 1 acá y 1. Entonces, cuando vamos acá, ¿sí? ¿Qué pasa? 1 y menos 1 no pertenecen al dominio, ¿sí? de la función. Entonces, cuando yo evalúe x, f' y f, ¿sí? En este caso voy a volver a partir los intervalos entre de menos infinito a menos 1 sin incluir. Luego tengo de menos 1 a 0, ¿sí? Luego tengo 0. Y luego tengo de 0 a 1, ¿sí? Y luego tengo de 1 a más infinito. Y ahí lo que tengo que ir a hacer es ir probando distintos valores de la función y tratar de ver cómo se van comportando. Entonces, sé que en 0 la concavidad es 0, o sea, acá tengo, esto es la segunda derivada, ¿no? Acá tengo un punto de inflexión, la primera derivada que me da negativo, ¿sí? En todos, con lo cual la función, lo que estamos viendo, ¿sí? En el ejemplo este, si nosotros partimos los intervalos, lo que vamos a tener es de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Entonces, en la segunda derivada tenemos que la función es cóncava negativa en menos infinito menos 1 y de 0 a 1, cóncava positiva en menos 1, 0 y en 1 más infinito. Luego su derivada es decreciente en todo el intervalo y luego tenemos esa imagen. Entonces, cuando vamos a la gráfica, fíjense, esto yo ya lo vengo haciendo para que se vean el resultado. Tenemos las asíntotas verticales que calculamos, ¿sí? En menos 1 y 1, que son estas, la asíntota horizontal en 0, y luego la imagen de la función en los puntos, ¿sí? Con el 0 que era una de las raíces y la ordenada del origen, ¿sí? Entonces, haciendo todo ese análisis queda lo que ustedes ven ahí.